queridos amigos, buenas noches. Estamos en el espacio de Siglo y Cuarto, Tertulia, hablando con dos queridos amigos sobre un tema tan apasionante para los bolivianos como es la reivindicación marítima por un lado, que es la consecuencia de la Guerra del Pacífico, que serán estos dos temas, Guerra del Pacífico y actualmente cómo vamos en nuestra aspiración marítima. Ese será el enfoque que le daremos en esta serie de programas, en estos 2 o 3 programas que vamos a ir coordinando posteriormente. Estamos, como decía, con dos queridos amigos, Jorge Abasto Flor y Andrés Guzmán, a quien les doy la más cordial bienvenida. Y bueno, entraremos pues a tertuliar de esto que nos apasiona tanto, sobre, primeramente vamos a voy con Andrés, cómo vamos en el tema actual, lo que alguna vez hablamos contigo, que hemos denominado la Guerra Fría del Pacífico, que es este periodo desde 1904 hasta 2018, ahora que estamos en plena expectativa con el tema de la Corte Internacional de La Haya. Bueno, gracias primeramente Pablo, Jorge, un gusto estar acá. Sí, es muy interesante lo que ha ocurrido a lo largo de la historia. Desde 1904 tenemos una historia, yo diría, que tiene unos ciclos, porque hay ciertos momentos en los que efectivamente hay un entendimiento con Chile respecto al tema marítimo, y luego hay largos periodos de desentendimiento, de no hablar del tema, ¿no? Cuando el tema justamente reflota cada cierto tiempo, ya sea porque Bolivia lo lleva a los foros internacionales o ya sea porque Chile decide aproximarse a Bolivia por algún interés específico o estratégico que pueda tener en cierto momento, ¿no? Y eso se ha repetido a lo largo de la historia, ¿no? De acercarse y de alejarse. Entonces, así hemos llegado ahora a esta historia en la que estamos viviendo justamente un periodo de alejamiento, y la última vez que nos acercamos fue hace poco, ¿no? El 2010, hasta el 2010 hubo este periodo en el que se negoció la agenda de 13 puntos, donde se vio un periodo de casi 5 años entre el 2006 y el 2010, 4 años, de mucha aproximación, ¿no? Donde veíamos que habían reuniones no solo de la agenda de 13 puntos que se llevaba al nivel de vicecancilleres, sino también de diputados, senadores, militares, periodistas, indígenas, que iban y venían entre La Paz y Santiago, en un momento tal vez hasta inédito de nuestra historia, donde hubo esta aproximación que te digo, ¿no? Ahora claramente estamos otra vez en el congelador, pero estoy seguro que nuevamente se va a abrir esto, y quizás sea gracias al fallo que viene de la Corte Internacional de Justicia, y nuevamente vamos a sentarnos en la mesa a negociar otra vez este tema, y ojalá que ya sea para resolverlo definitivamente. Yo estoy convencido de que esta política de Chile realmente ha sido bien llevada por ellos, por supuesto. El tema de dilatar demasiado tiempo, de décadas, hemos llegado a más de un siglo, y bueno, creo que era necesario que llegue este momento, coyuntural por supuesto. Tal vez, eso también es importante decirlo, que en otras épocas no se hubiera hecho. A veces se cae en ese juego de por qué otros no lo hicieron antes, otros gobiernos, sino que ahora yo creo que era la coyuntura apropiada por lo que había ocurrido recientemente con otros países y el protagonismo que ya tiene obviamente la Corte Internacional de La Haya. Es cierto, el contexto se dio para esto, y además que Chile también lo permitió en su momento, ¿no? Porque si bien estábamos negociando la agenda de 13 puntos que había sido iniciada por Bachelet y Morales en Bolivia, luego vino el cambio de gobierno y fue Piñera el que decidió interrumpir esas negociaciones, ¿no? Entonces nos dejó ante la disyuntiva de resignarnos o demandar, ¿no? Y obviamente se decidió demandar. Entonces también Chile un poco propició y llevó las cosas. Y por otro lado también el progreso del derecho internacional en esta fuente que son los actos unilaterales de los estados también llegó a una tal madurez en la cual ya nosotros nos podamos amparar en ello para llevar a Chile a la Corte, ¿no? Entonces fueron procesos paralelos y un contexto, como bien dices, que propiciaron esto que estamos viviendo. Querido Jorge, tú sabes cuando termina la Guerra del Pacífico, o sea, en realidad para nosotros la participación boliviana después del Acto de Alianza, ahí termina la participación boliviana, no porque Bolivia abandona la guerra, sino porque el ejército boliviano está aniquilado.
Pero ahí dicen generales chilenos, diplomáticos chilenos y el propio presidente, bueno, el tema con Bolivia, su enclaustramiento es momentáneo y pronto tendremos que restablecer comercio con los hermanos bolivianos y obviamente solucionar el tema de su salida al mar. Resulta que los vencedores chilenos dicen eso. ¿Y qué ha pasado en la política, en la moneda en Santiago? ¿Por qué se ha endurecido a tal punto que hoy día es prácticamente un no? ¿Tú a qué crees esto? ¿Es el endurecimiento? ¿Tuvo que ver el Tratado de 1904? Yo creo que tiene varias explicaciones y en realidad es un problema que va madurando, que se va volviendo cada vez más difícil con el transcurso del tiempo. Al principio, cuando termina la guerra termina en realidad para el Perú el año de 1883 con la firma del tratado y para Bolivia el año de 1884 con el Pacto de Tregua. En ese momento, evidentemente, los vencedores tenían el convencimiento de que no se podía asfixiar a Bolivia y que, de hecho, no permitirle una salida al Océano Pacífico representaba matar a Bolivia. Santa María, el presidente Santa María lo tiene en su tesis, ¿no? Literalmente se expresó aquello. Entonces, eso por un lado tenemos que tener en cuenta la fortaleza que ha tenido este país para poder sobrevivir sin litoral, aun cuando los vencedores sabían o hacían la hipótesis de que Bolivia podía morir sin acceso al mar, lo cual habla muy bien de nuestro país, en primer lugar. Va corriendo el tiempo y lo que sucede es que en una primera instancia dentro de Chile se ve que las ganancias de la guerra no son tan grandes como las que se habían anticipado. De hecho, la mayor parte de los beneficios del guano y el salitre van a empresas inglesas, van a empresas extranjeras. Hay un descontento social muy profundo dentro de Chile por el hecho de que pareciera que se ha peleado para potencias extranjeras, para personas que no pertenecen al país. Entonces, la ganancia, en efecto, de la guerra pasa de ser el simple mineral, el guano y el salitre, a ser el territorio. El territorio se convierte en realidad en lo más importante que gana Chile en la guerra del Pacífico. Es que además ese es el discurso nacionalista decimonónico que tenías que darle a la población para justificar su participación. No puedes decirle que estaba haciendo a defender el supuesto, digamos, el impuesto, que ahora se sabe que no tuvo ningún, solamente fue un pretexto, pero tenías que hablarles de soberanía y de crecimiento del territorio, ¿no? Así es. Claro que sí, es llevar personas para que vivan en el territorio, explotar nuevas riquezas que ya se sabía que existían, por ejemplo el cobre y la plata. Ya comienza a cambiar la visión de Chile acerca de la posesión misma del territorio y entonces la población chilena comienza a percibir que es el territorio y las riquezas que alberga y las posibilidades de desarrollo y las posibilidades de crecimiento poblacional que se dan hacia el norte, las que se convierten en realidad en la ganancia máxima de la guerra del Pacífico, cuando al principio de la guerra en realidad no era así. Claro, y después va a ser el cobre, ¿no?, el que va a justificar, si se quiere, esto, porque obviamente se convierte en la primera materia de exportación para Chile, ¿no? Pero yendo a lo que es la narrativa, ¿no?, de cómo Chile o las autoridades chilenas justifican la intervención militar, hay un libro muy interesante de Carmen McEvoy, que seguramente lo has conocido, Pablo, que habla justamente de cómo se justificó, ¿no?, la intervención militar, y ella identifica varios factores que son copiados de Europa, ¿no?, las ideas que vienen de Europa, de cristianizar en cierta manera y de también civilizar, ¿no?, a los pueblos bárbaros. Entonces los chilenos, con un aire de superioridad, ellos se creen superiores naturalmente frente a los pueblos bárbaros de Bolivia y Perú, que eran unos indios, como ellos los consideraban, muy subdesarrollados, que había que enseñarles, había que ir y mostrarles cómo se tiene que vivir, cómo hay que civilizarlos. Entonces eso también está en el discurso
incluso en la narrativa que explica por qué hemos ido a intervenir y a apoderarnos de estos territorios, no era solo por el territorio, sino por hacerles el favor a estos pueblos tan atrasados para que se adelanten, para que lleguen a la civilización. Claro, se decía incluso que la vida de ellos iba a ser mejor. Como que, por ejemplo, eso lo vamos a ver más adelante, cuando se produce el tema de la defensa de Calama, muchos empresarios, muchos bolivianos se pasan al lado chileno. Entonces eso también te muestra que, o sea, eso da mucha más fuerza, digamos, a la figura de Avaroa y los defensores de Calama, pero pues eso lo vamos a ver más adelante. La visión geopolítica de Diego Portales, o sea, Perú y Bolivia, su teoría, ¿no? Perú y Bolivia juntas siempre serán más. ¿Eso tú crees que desde la creación de las repúblicas, desde los primeros años, ha pesado fuerte en el imaginario, no diríamos colectivo chileno, sino en las clases políticas, económicas, dominantes en Chile? Sin duda, yo creo que ese es el justificativo principal del expansionismo chileno, ¿no? La geopolítica de Diego Portales, que sigue vigente, ¿no? La política portalina, que de alguna manera decía que Chile tiene que conseguir la hegemonía e impedir que Bolivia y Perú se junten, y lo lograron, ¿no? Básicamente. Y ahí es donde nosotros también tenemos que pensar hasta qué punto tenemos que aceptar esa condición de habernos separado de nuestros hermanos peruanos, sino más bien esa es el camino para realmente resolver estos problemas que estamos discutiendo, ¿no? Es decir, unirnos, ¿no? Que resurja la Confederación Perú-Boliviana, que hubo en su momento, la alianza que tuvimos en cierto momento también, ya durante la Guerra del Pacífico. Tenemos mucho en común con Perú, somos el Alto Perú, entonces quién sabe, ¿no? Si por ahí está la cosa y cómo influye todavía, ¿no? Cada cierto tiempo tenemos acercamientos, pero hay también una cierta reticencia, ¿no? De parte de los peruanos hacia nosotros también, por lo que ha sido la historia, por lo que se cuenta de lo que ha sido la Guerra del Pacífico, de lo que nos habríamos abandonado y que no habríamos luchado. Las leyendas negras que hoy se están, gracias a la tecnología, inclusive las herramientas que tiene la historiografía, se están echando de raíz. Claro. Tú, Jorge, ¿sabías que hubo una fiesta al día siguiente de la victoria de Ingavi? Yo soy como saben, soy un admirador de ese episodio de unidad nacional de 1841, cuando la bolivianidad se une para evitar ese desmembramiento, ¿no? Cuando Gamarra, el generalísimo Gamarra peruano, invade La Paz. Pero yo lo que me enteré después es que al día siguiente hubo una gran fiesta en Santiago de Chile, porque Bolivia le había ganado al Perú. Con eso rompiendo, evidentemente, si lo analizamos desde el punto de vista historiográfico e histórico, es una victoria, pero si lo analizamos desde el punto de vista geopolítico, es una derrota porque está destrozando la Confederación. Bien, yo aquí tengo una visión algo diferente a la que plantea Andrés. Con el Perú hemos tenido muchos problemas desde el inicio mismo de la existencia de nuestro país. En el Perú existe el convencimiento de que Bolivia es una parte del Perú que ha sido desgajada, pero Bolivia es un proceso que la existencia de Bolivia es un proceso que se va dando mucho antes de la independencia, y la separación con respecto al virreinato del Perú sucede en el año de 1877. Entonces 1777. Exacto. Sucede la separación en 1777 para que Bolivia forme parte del virreinato del Río de la Plata, y en ese momento comienzan a cortarse todos los hilos, o la mayor parte de los hilos que nos unían al Perú. Entonces, lo que ha causado la confusión precisamente es el hecho de que a nuestro país se le llame Alto Perú en el periodo inmediatamente anterior al proceso de la Guerra de Independencia. No sabemos de dónde sale esto de denominar a Bolivia Alto Perú. No sabemos de dónde sale. A fines del 18 hay por primera vez, yo he visto en algunos, sobre todo textos argentinos, o de La Plata, ¿no? Pero el detalle es que esto ha causado la idea dentro del imaginario colectivo peruano de que Bolivia en realidad, o la audiencia de Charcas, o las intendencias que pertenecían a la audiencia de Charcas, nunca se separaron del Perú. Lo que sucede en realidad es que durante el proceso de la Guerra de Independencia, al principio, las autoridades realistas de Charcas piden
su reincorporación al virreinato del Perú por el hecho de que el virreinato del Río de la Plata estaba entrando en un proceso de caos que al final va a devenir en la creación de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Querido Jorge, aquí hacemos un corte y continuamos con tu idea que vas a ir desarrollando en el segundo bloque. En instantes vuelve la programación de TVU. El proceso de independencia, pero se va acelerando esta problemática con el Perú a medida que van avanzando los años en la República. De tal manera que cuando llegamos, por ejemplo, al proceso de la Confederación Perú-Boliviana, nosotros lo vemos como un gran momento de unidad, un gran momento de hermanamiento, pero en realidad existe toda una escuela en el Perú que lo ve como una invasión, este proceso de conformación de la Confederación, y la destrucción de la Confederación se la ve como una nueva independencia del Perú, así como en Bolivia se ve la victoria de Ingavi o la guerra contra el Perú entre 1841 y 1842, donde el evento principal es la batalla de Ingavi, se ve como una nueva independencia de Bolivia. Una reafirmación. Eso, entonces llegamos así a la guerra del Pacífico con serios problemas el uno con el otro, el Perú con Bolivia, Bolivia con el Perú, mirándonos con desconfianza, de tal manera que en el momento en el que llegan las tropas a Tacna, las tropas bolivianas a Tacna, esas desconfianzas prácticamente resucitan y en un momento dado tienden a romper la alianza que había entre Perú y Bolivia. ¿Por qué crees, Jorge, que los enemigos del Mariscal Santa Cruz, tienen muchos argumentos en su época, te digo, los enemigos de su contexto, hablaban de una confederación muy secundaria, o sea, eran dos Perús grandes y era una tercera parte Bolivia. Entonces, eso es lo que decían, era más peruanófilo, y ese es aquí otro problema que tenemos hasta el día de hoy. Hay una visión peruanófila o chilenófila de nuestro enfoque, mirando siempre hacia el futuro. Cuando ya, por ejemplo, el mariscal Vallivian decía, bueno, Bolivia no tiene que tener ni una visión ni la otra, estamos hablando del siglo XVIII, Bolivia tiene que empezar, o del siglo XIX, Bolivia tiene que empezar a mirar por sí mismo, y es una visión, creo que me parece más coherente, digamos, ¿no? O sea, evidentemente sin mirar a uno o al otro, sino que Bolivia pueda surgir en las alas de su propio desarrollo. Que sería lo óptimo en realidad. No hay que olvidar que en el momento en el que se rompe la Confederación Perú-Boliviana, ese rompimiento no se da por la batalla de Yungay o por la derrota que sufre el mariscal Andrés de Santa Cruz en la batalla de Yungay. El quebrantamiento del final de la Confederación se da por el hecho de que dentro de Bolivia existe un movimiento en contra de la Confederación que también se conoce como Movimiento de la Restauración, que está encabezado por Vallivian y está encabezado por Velasco, que hacía muy poco habían sido los lugartenientes de Andrés de Santa Cruz, porque ellos estaban convencidos de que Bolivia merecía un destino propio, que era lo que se había decidido el momento en el que Bolivia se declaró independiente en 1825. Bolivia merecía un destino propio, alejado tanto de Buenos Aires como de Lima. ¿Será, antes de entrar con Andrés, será que los bolivianos del imaginario colectivo de esa época, de 1830, 1840, era consciente de que Bolivia podía por sí sola salir, o todavía había esa dependencia? Muchos vienen del anterior régimen, que es la colonia, de la época de los virreinatos y la guerra de independencia. ¿Habrá tenido el boliviano ya guerra de independencia esa mentalidad, o eso se ha ido con las siguientes generaciones acuñando, fortaleciendo más? Yo creo que esta idea de nuestra independencia y de nuestra autonomía se consolidó durante la guerra de independencia. Se consolidó en ese momento cuando vimos perfectamente, cristalinamente, perfectamente claro de que no podíamos ni confiar en Lima ni confiar en Buenos Aires para nuestro propio desarrollo. Parafraseando aquí al extinto gran historiador José Luis Roca, ni con Lima ni con Buenos Aires. Querido Andrés, tú más como hombre internacionalista y que conoces todo este periodo también de las relaciones tan estrechas con Perú y con Bolivia,
Tú, en los grandes aciertos de Bolivia, y luego vamos a ir a los hierros, ¿cuáles son los momentos más positivos que destacas en estas relaciones, tanto con Chile, que ha habido también, eso es evidente, antes de la Guerra del Pacífico, por supuesto, y también con Perú? Bueno, justamente respecto a lo que dice Jorge, creo que uno de los momentos más importantes fue la Confederación Perú-Boliviana, donde hubo un proceso, ¿no?, de hermanamiento y de acercamiento para recuperar lo que había sido no solo Bolivia desde la independencia o desde lo que fue la colonia, que ya éramos un solo virreinato durante más de 250 años, sino antes, ¿no?, cuando el imperio incaico comprendía, obviamente tenía su capital en Cusco y comprendía todo el territorio boliviano con el Collasuyo. Entonces ya éramos una sola nación, ¿no? Y eso es innegable, ¿no? Y respecto a por qué nos llamamos Alto Perú, eso es fácil entenderlo porque somos una misma cultura, ¿no? Hablamos el aymara, el quechua, entonces tenemos las mismas bases, las mismas raíces, y es ahí donde creo que más bien tendríamos que fomentarlo, ¿no? Porque es algo que en realidad nos conviene, yo creo, ¿no?, como país, de entendernos más con un país hermano con el cual tenemos muchas cosas en común para aprovechar de la integración, ¿no? Quizás no como un solo país en una confederación, pero por lo menos una integración más profunda, más estrecha, que nos contribuya, que nos ayude a superar estos problemas, por ejemplo, del acceso al mar, que realmente sería algo muy importante y que naturalmente también nos fortalece a nosotros mismos, ¿no? Recordamos lo que fue el periodo entre 1836 y 1839, fue un boliviano el que dirigió eso, ¿no? Entonces fueron sus ideas las que realmente capturaron a mucha gente en el Perú y que se siguió, ¿no? Y si luego hubo efectivamente un movimiento que estaba en contra de ello, no solo en Perú sino también en Bolivia, eso fue introducido y asusado por Chile, ¿no?, que estaban interesados en dividirnos, estaban interesados en separarnos. Ojo que también hubo un movimiento crucista muy fuerte, y esto no se habla mucho, en Chile, cuando la oficialidad chilena de un sector conservador, pero que admiraba también al Mariscal Santa Cruz. Es que la figura del Mariscal Santa Cruz es tremendamente fuerte en el continente. O sea, había una facción chilena de militares que buscaban una confederación chileno-boliviana. Y ahí se ve el temor, ¿no?, desde la tesis portalina, respecto a lo que significaba la figura preponderante de Santa Cruz y lo que podía hacer con esa capacidad de gobernar que tenía para unir a Bolivia y a Perú y realmente constituir un país más fuerte que Chile, tal como lo preveía Portales desde incluso antes, ¿no? Entonces creo que más bien tendríamos que destacar los puntos buenos, ¿no?, de todo lo que ha sido nuestra historia, porque efectivamente también hay los puntos malos. Tenemos ciertos momentos con Perú en los cuales no ha habido un buen entendimiento, incluso en el tema marítimo en ciertos momentos nos jugaron sucios, si se quiere, pero creo que son menos, ¿no? Creo que son muchos más los puntos que nos unen con el Perú y creo que ganamos más si los destacamos y si fomentamos eso. Claro, evidentemente, y la visibilización justamente de esos puntos. Y es pues, como decía anteriormente, es tan positiva para la historia boliviana, para nuestra espiritualidad boliviana, si vale el término, el tema de la guerra de 1841-1842, un triunfo, el ejército invasor es derrotado, luego Bolivia inicia una campaña y entra al Perú también, pero hablo de esto porque estos antecedentes van a ser muy nefastos en lo que va a venir en la Guerra del Pacífico después. No olvidemos que algunos, inclusive, entre ellos uno de los hijos de Gamarra, va a ver muy niño morir a su padre en Viacha.
Y van a ser muchos de estos ya viejos comandantes después en la alianza Perú-Boliviana de la Guerra del Pacífico, los que van a tener muchas diferencias con Bolivia. Entonces es una alianza tremendamente complicada la que va a iniciar justamente viniendo de estos antecedentes terribles. O sea, estamos enfrentándonos a un país como Chile, pero con todavía memorias y con secuelas muy duras del pasado, ¿no? Sí, el proceso de la Confederación Perú-Boliviana ha sido muy conflictivo. De hecho, la Confederación Perú-Boliviana no se hubiese podido lograr si no hubiese sido por las armas. O sea, no fue un proceso de hermanamiento nada más. O sea, hubo que pelear para que ambos países quedasen unidos, y obviamente quedó mucha gente, sobre todo en el Perú, muy afectada por el resultado positivo que hubo para Bolivia en aquel momento. Y durante la Guerra del Pacífico todo eso va a reflotar. Y va a reflotar de la peor manera, porque recordemos que después de la derrota de Tacna, que es la batalla del Alto de la Alianza, que nosotros la conocemos así, después de la derrota de Tacna, en Tacna comienzan a maltratar a nuestros soldados de la peor manera posible, echándonos la culpa de la invasión, de la guerra, de la derrota, echándonos la culpa de absolutamente todo. Y a partir de ese momento se va a generar una forma de pensar en el Perú que precisamente solapa todas las responsabilidades que han tenido ellos en el desencadenamiento de la guerra, y obviamente en la forma en la que se planteó la guerra. No hay que olvidar que los mandos peruanos fueron los que controlaron la primera parte de la guerra y cómo se desenvolvía. Y las consecuencias también, nos van a echar la culpa de las consecuencias. Y hasta el día de hoy, en los colegios peruanos y en muchos colegios bolivianos se enseña que nosotros tuvimos la culpa, que nosotros pusimos el impuesto de los 10 centavos y que por eso sucedió la guerra, que los peruanos, muy buenos hermanos, vinieron y nos ayudaron, cosa que no pasó. O sea, el Perú no cumplió nunca el Tratado de Alianza de 1873, Bolivia cumplió el tratado. Perú nunca acudió a territorio boliviano a expulsar al invasor chileno, ni tampoco se planteó la idea de recuperar territorio boliviano. La participación del ejército boliviano se dio enteramente en territorio peruano en beneficio del Perú, aunque no lo reconozcan los historiadores peruanos. Nuestro ejército boliviano se inmoló, se sacrificó y derramó sangre boliviana. Así es. Defendiendo territorio peruano. Haciendo algo que no tiene parangón en la historia de América, y yo estoy seguro que no tiene parangón en la historia de la humanidad. Nunca en la historia de la humanidad un país le entregó el patrimonio de su ejército completo a un segundo país para la defensa de su territorio, sin pedirle nada, además, aportando. No hay otro ejemplo. Yo, al menos hasta este momento, no he encontrado otro ejemplo en la historia americana y tampoco en la historia mundial de este tipo de renunciamiento en favor del aliado. Y eso es lo más paradójico. Y hasta que, Pablo, hasta que no cambien ellos la forma en la que están enseñando a sus nuevas generaciones el cómo se desarrolló la guerra, los errores que cometieron ellos y el hecho de haber fallado en los momentos cruciales del desarrollo del conflicto ellos, yo creo que no va a haber una hermandad entre Perú y Bolivia. Porque no se puede hermanar a dos pueblos que piensan mal uno del otro. Entonces tenemos que extraer de la ecuación precisamente estas malas ideas y estos malos sentimientos, estos malos pensamientos que hay de Bolivia con respecto al Perú, pero sobre todo del Perú con respecto a Bolivia. Y lo que dice es bien paradójico, porque a Daza se le da tanto palo y se lo ha execrado tanto. Por ejemplo, alguna vez que yo llegaba a Lima, ¿no? Teníamos algún grupo, algún coloquio, y por el tema del avión llegábamos tarde, y decía, están llegando tarde como Daza, ¿no? Entonces, los bolivianos es callados porque no conocemos la historia, eso es también una gran verdad. No conocemos. Pero la verdad, lo cierto es que Daza fue tan noble y cumplidor con el Tratado de Alianza, inclusive desobedeciendo consejos de gente, como el caso de don Julio Méndez, que le dijo, señor presidente, usted si va al Perú, va a perder con seguridad. Usted haga guerra de guerrillas como lo hicieron nuestros abuelos, haga de Potosí y nos concretaremos en recuperar nuestros territorios. Olvídese del Perú.
Eso le decían aquí sus asesores, pero Daza el compromiso y tenía que cumplir el tratado de Alianza Defensiva de 1873, entonces eso es algo que, y eso también es importante, Andrés, Jorge. Bolivia cumplió el tratado, claro. El Perú no cumplió nunca el tratado de 1873. Trató de no cumplirlo, porque ¿quién declara finalmente Y la lo guerra al quebrantó Perú? en 3 ocasiones, además. ¿Quién declara la guerra finalmente al Perú? Es Chile. Chile, porque Perú no hace lo mismo, o sea, no cumple la primera parte. Pero a lo que quería ir es importante o sea, hacer estas diferencias, ¿no? Y nuestra historia boliviana, peruana, incluso chilena de la Guerra del Pacífico, en el siglo XX ha estado muy manchado de lo que se llama historia patria, la historia con tinte chauvinista, patriótico, que digamos es parte del fenómeno histórico en su momento. Pero hoy, felizmente, en el caso del Perú, conozco jóvenes historiadores, a la nueva generación de historiadores, que sí le están haciendo justicia a la participación boliviana. El caso, por ejemplo, de los 2 soldados del Sucre, los amarillos, los 2 soldados, un oficial y un sargento y un soldado boliviano, que han sido desenterrados en Tacna, en la batalla de la actual Alianza, donde fue el lugar. Hay un libro justamente de aquí, de mi amigo Rodríguez Ostria, que habla de ese periplo, de esa investigación forense, ese trabajo que hicieron los arqueólogos, y con los honores que se los ha repatriado a Bolivia hace poco. Entonces, eso también te muestra la mentalidad que está ocurriendo, o sea, de la nueva generación, por supuesto, hacia el reconocimiento de la participación boliviana, y creo que ese también es un punto importante de parte del Perú. Yo aplaudo eso, porque además también no solamente es política, sino que obviamente la historiografía hoy día tiene herramientas como el trabajo forense, estudios con GPS, topográficos, para ver de qué forma estos 2 amarillos habían muerto de frente, en falange, defendiendo seguramente la retirada de heridos y todo eso. Entonces, a partir de ese descubrimiento científico, se están en líneas de guerrillas de San Juan. Claro, se puede sacar una nueva historiografía más científica, sin apasionamientos de uno y del otro lado, ¿no? Sí. No, y es importante que en Perú también se reconozca lo que dice Jorge, ¿no? Es cierto que Bolivia luchó y hizo un gran esfuerzo hasta realmente desangrarse en territorio peruano, ¿no? Pero todas estas visiones que tenemos negativas del Perú, al final, ¿a quién le favorecen, no? Al final, ¿quién sale ganando con esto, no? Es Chile, ¿no? Porque Chile siempre quiso que seamos 2 países diferentes, que no nos unamos, porque vamos a ser más que Chile, así lo decía Portales, ¿no? Y eso creo que tenemos que pensarlo más o reflexionarlo, ¿no? Más a fondo. ¿Qué nos conviene, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer en razón de nuestros intereses? No porque nos hayamos resentido, porque hayan quedado ciertos resquemores de lo que ha sido nuestra historia, difícil, ¿no? Con sus altibajos como siempre, pero hay muchas cosas que rescatar, y creo que ahí tendríamos que pensarla, ¿no? Ya viendo lo que ha sido también las negociaciones, ¿no? Del tema marítimo, en las cuales también, como decía, en ciertos momentos Perú no actuó tal vez como hubiésemos esperado. En otras ocasiones sí lo hizo, y lo hizo de manera muy importante, ¿no? Perú siempre respaldando nuestra causa, entendiendo, comprendiendo, ¿no? Y en el último tiempo con el discurso de que no será un obstáculo, ¿no? En el momento en el que se tenga que resolver este problema, porque de acuerdo al protocolo complementario al Tratado de 1929, Perú tiene el derecho a veto, ¿no? Lo que se dice, se necesita el previo acuerdo de las partes para la cesión de una parte o de la totalidad. Hay que entender también en qué contexto se firmó el 29. Sí. Antes de ir al corte, yo me quedo con algo objetivo, claro, que es hilo. Tal vez de eso podemos hablar después. Sí. En instantes vuelve la programación de... Es también una realidad el sentimiento de las nuevas generaciones de latinoamericanos, la búsqueda de la patria grande, la patria, digamos, unida, que es en nuestro continente. Pero evidentemente, si tenemos todavía temas pendientes entre estados, entre países, es un poco más difícil poder ir a este desafío, poder cumplir estos nuevos retos en el siglo XXI. Querido Andrés, tú, como diplomático,
¿Qué es lo que ahora nos queda a nosotros en el espíritu de la hermandad boliviana, en el espíritu de lo que busca Bolivia justamente, pero también en el dar y ceder para lograr justamente no solamente pedir, sino también mostrar estrategias de dar y recibir, con no solamente el tema de Chile o Perú, sino con todos nuestros vecinos? Bueno, comenzando con lo de Chile, porque esa es la política que se ha adoptado a partir del 2013, que hemos presentado una demanda. Se está planteando una negociación, ¿no? Entonces estamos nosotros pidiendo una negociación con Chile para alcanzar un acuerdo que nos dé acceso soberano al mar. Entonces, considerando eso, toda nuestra estrategia diplomática, todas nuestras acciones en el exterior tendrían que estar enmarcadas en lo que es ese objetivo, ¿no? Que es la negociación. Pero no me parece que está ocurriendo eso, ¿no? Hay disparos hacia todos lados y no se ve que existe una estrategia que apunte a esta negociación, ¿no? No se está consiguiendo los apoyos internacionales, al contrario, se han adoptado posturas muy ideologizadas, ¿no? Que apuntan a destacar el antiimperialismo del actual gobierno, cuando en realidad eso deja en un segundo plano a lo que es este objetivo principal, que es la negociación, ¿no? Y por otra parte, tampoco se ha estado trabajando, me parece, en generar un consenso dentro de Bolivia respecto a lo que va a ser esa negociación, un consenso respecto a qué queremos y qué estaríamos dispuestos a dar en esa negociación, ¿no? Que es algo muy importante. Entonces, son temas que hay que trabajarlos como estrategia diplomática, ¿no? De que todos nuestros embajadores, de que todos nuestros representantes en el exterior consigan apoyos internacionales, no que por una ideología más bien nos aíslen, ¿no? Que es lo que ha estado ocurriendo. Entonces hay que tener una estrategia global, y ya pensándolo en el contexto grande, en lo que decías, la patria grande, claro, hay que tener ideas integracionistas de futuro y de realmente entendimiento, ¿no? Podemos partir con el Perú, que es más fácil porque tenemos toda una cultura común, pero de ahí también extenderlo a los demás países, ¿no? Entenderlo sobre todo con Brasil es muy importante, ¿no? Es el papá de... Y el tren bioceánico, el proyecto es una maravilla, ¿no? Un elemento Dios mediante se ve. Fundamental para estos temas de integración, ¿no? De los cuales tenemos que aprovecharnos y tenemos que saber integrarnos, ¿no? E insertarnos en las nuevas corrientes del comercio internacional que van a salir con lo que era la ruta de la seda y lo que ahora se llama el cinturón de China. Tenemos que saber introducir nuestros productos ahí, ¿no? Hay que pensarlo también comercialmente y más pragmáticamente. Creo que de eso se trata una política exterior más moderna, más pensada en el siglo XXI, y creo que todavía estamos a tiempo, ¿no? De lograr y de poder sacar provecho de todas estas cosas, porque Bolivia además tiene una particularidad, ¿no? Que está en el centro del continente, y eso hay que explotarlo. Este es un discurso muy antiguo, ¿no? Desde Ostra Gutiérrez, que decía que somos el país de contactos, desde entonces se hablaba, pero nunca lo hemos llegado a concretar, ¿no? De ser un país bioceánico, de realmente conectarnos a los dos océanos para beneficiarnos pues nosotros mismos, ¿no? De eso se trata. Y bueno, ojalá que nuestra política vaya en esa línea, ¿no? La política exterior tiene que priorizar nuestros intereses nacionales por sobre todo, por sobre las ideologías, las reticencias políticas o cualquier otro tema, ¿no? Los intereses nacionales ante todo. Perfecto. Querido Jorge, tú has hecho como investigador, yo te llamo también, aparte de politólogo, un investigador de la educación, en el tema básicamente la historia, cómo se ha enseñado la historia y un poco esta visión que se ha creado por varias décadas, incluso tal vez un siglo, de ese negativismo en nuestra educación. Tú has trabajado mucho, yo sé, soy testigo de eso, en el tema de darle una visión más positiva y que el boliviano también se sienta, obviamente sin olvidar los hierros, porque es parte también del aprendizaje en la historia, pero también de los aciertos de como sociedad, que como Estado hemos tenido. Guerras que Bolivia ha perdido, pero también guerras que Bolivia ha ganado. Territorios que Bolivia ha perdido, pero también territorios que se ha obtenido. En esa línea yo te pregunto, ¿no has pensado tú también que esta historia, el manejo historiográfico,
la historia de los pueblos, tal vez sería tener una herramienta para trabajarlo ya no solamente en Bolivia, sino Chile, Perú y Bolivia, 3 países que tal vez empiecen a trabajar de una vez por todas y seriamente, creo que ya es el tiempo, en una historiografía común del proceso histórico llamado Guerra del Pacífico. Sería fantástico, sería lo mejor que podría suceder, que nos podamos reunir investigadores de los 3 países, inclusive investigadores de todo el continente, para analizar este fenómeno y llegar a conclusiones que estén alejadas del tema ideológico, del tema político, que estén alejadas de los intereses sectoriales. Pero creo que antes de que se comience ese proceso, primero tenemos que sincerarnos con nuestra propia historia. Exacto. Nos vemos, las bolivianas y los bolivianos, tan mal debido a esa historia que nos han enseñado en el colegio, que sufrimos de varios complejos. Sufrimos de varios complejos que los denotamos además permanentemente en nuestras conversaciones diarias, en nuestra forma de proceder diario, y que eventualmente llegan inclusive a visualizarse en las negociaciones que realiza Bolivia con otros países. Bolivia tiene que llegar a una mesa de negociación con la frente en alto y sabiendo que no es menos que nadie, para comenzar, y de ahí en más proceder de la manera más inteligente y más apegada a los intereses nacionales, como ha dicho Andrés. Y todo eso nace de verse cada boliviano y cada boliviana como un triunfador, de verse como una persona que merece además lo mejor, que no estamos para aceptar las cosas. Una persona que sea primero amante de su país por sus paisajes, por su comida, Válido, por supuesto. de nuestro país, por nuestra gente, por sobre todo. Algo que se nos ha negado desde hace momento, inclusive antes de que venga esta frase de Alcides Arguedas, de pueblo enfermo. Es decir, tenemos que amarnos a nosotros mismos por lo que somos, como individuos y como sociedad. Y eso parte de enseñar bien nuestra historia. Yo estoy de acuerdo con eso. El tema, además, yo trato de siempre en esta nueva línea revisionista que tú y algunos otros bolivianos están haciendo, de ver lo positivo. También creo que es importante, va a ser un momento estelar cuando lleguemos al centro, ¿no? Ningún lado. A veces nuestro enfoque ha sido muy maniqueísta, lo es hasta ahora. O blanco o negro, derecha, izquierda, bueno o malo, patriota o traidor. Lo vemos, Daza es para unos el traidor o el patriota, para otros el campero, ¿no? Entonces, cuando los seres humanos tienen luces y sombras que han construido estos seres humanos, políticos, militares o civiles o lo que sea, han construido estos hombres mortales de luces y sombras, también situaciones, eventos históricos con luces y sombras, ¿no? Totalmente. Para terminar, querido Andrés, como una conclusión de este primer programa, continuamos en el tema la próxima semana con el tema marítimo y el tema de la Guerra del Pacífico. ¿Qué consejo tú darías a la población? ¿Qué enfoque podríamos dar en este tema de reivindicación? Hay posturas, por un lado, perdón, que el tema de la bandera, por ejemplo, que ahora hasta ese tema de la bandera se ha politizado tanto. Yo imagino que alguna gente en Chile está muy feliz, ¿no?, de que haya una parte de la población que no quiera, digamos, usar la bandera porque crea o no crea que representa algo. Para empezar, la bandera ha sido creada en 1965 por el almirante Valenzuela, almirante, no recuerdo el nombre, pero apellida Valenzuela, fue miembro de la Academia de Historia Militar. Y el año 66 se vuelve un decreto en el gobierno de Obando, o sea que es una bandera que tiene más de 50 años, no es una bandera creada ahora. Pienso que esos elementos, hasta en esos detalles patrióticos o como quieras llamarlo, hay también esta injerencia. ¿Tú qué crees? Sí, claramente la introducción de la huipala tiene una connotación política que no es aceptada por toda la población en la bandera del litoral, ¿no? Ahora, lo que creo que la gente tiene que tener en cuenta es que no vamos a recuperar el mar haciendo la bandera más grande del mundo, ni mandando una gran cantidad de políticos a La Haya, ni haciendo este tipo de acciones, ¿no? Lo que tenemos que hacer es prepararnos para lo que va a venir después del fallo, ¿no? Es decir, tenemos que tener una estrategia de negociación para lo que vaya a venir, más aún si la Corte nos da
la razón y tenemos que negociar con Chile. En ese momento vamos a necesitar los apoyos de la comunidad internacional, vamos a necesitar un consenso nacional respecto a los temas que tienen que entrar en esa negociación y respecto a qué tendríamos que, o qué estaríamos dispuestos a dar. Y también, naturalmente, vamos a necesitar un buen ambiente de negociación con Chile, ¿no? Que es otra cosa que tampoco se ha tenido en cuenta. En el último tiempo ha habido una suerte de confrontación política de ambos lados, ¿no? No digo que solo Bolivia haya hecho esto, sino que Chile también ha respondido y con mucha fuerza en el tema del discurso, ¿no? Ojo, que Chile esta vez ha estado tremendamente politizado, o sea, Chile por muchas décadas se ha jactado de tener una cancillería muy profesional, y cuando lo hemos escuchado al canciller, a los dos cancilleres, primero Moreno y el actual canciller Capilla, Muñoz, era también beligerante, ¿no? Entre algunos, eso también nos muestra que no hemos sido los malos de la película, claro, los no profesionales, sino que una supuesta cancillería que tenía mayores luces ha tenido hierros muy fuertes, ¿no? Sí, y ese es un punto interesante, porque en Chile se dice que en Bolivia utilizamos este tema cuando tenemos problemas internos, entonces sacamos el tema marítimo y el tema de Chile para digamos que distraer la atención, pero en realidad en Chile también hacen lo mismo, ¿no? En Chile también utilizan el tema políticamente. El canciller Muñoz, para crecer, lo ha hecho, ¿no? Y ha sido evidente, y también ha ocurrido antes, ¿no? Entonces no es solo en Bolivia que ocurre, también ocurre en Chile. Entonces, bueno, lo que yo diría en conclusión es que tenemos que prepararnos, ¿no? Estamos cerca de un hito fundamental en nuestra historia. Esto va a ser realmente importante, el momento en que la Corte dé el resultado final, incluso si es desfavorable, también va a ser algo importante para lo cual también tenemos que estar preparados, tenemos que tener estrategias para cualquier escenario que se vaya a presentar. Desde 1904 va a ser el hito más importante, ¿no? Sin duda, ¿no? Sí, coincido en eso, porque realmente nunca una corte se ha pronunciado sobre este tema y ahora lo va a hacer. Entonces es un hito históricamente muy importante, trascendental, y preocupa que estemos llegando con una cierta improvisación a este hito tan importante. Entonces creo que hay que prepararnos, hay que más pensar en lo que va a venir y no tanto en hacer banderas y en usar el tema político interno, porque eso no contribuye, eso no nos va a llevar al mar. Y no digo que esté mal, ¿no? O sea, está bien. Nos visibiliza. Hay mucha gente en el mundo que se está enterando de este programa por la bandera, por ejemplo. Me parece a mí, si va a apoyar esto, me parece y que tengamos una unidad, ¿no? En nuestra clase política respecto a este tema, está bien, perfecto. Yo también apoyo, pero esa no va a ser la senda, ¿no? Priorizaremos y nos enfocaremos en lo que va a venir después. Perfecto, Andrés, gracias. Querido Jorge, para concluir. A mí me gustaría que las bolivianas y los bolivianos tengamos unidad en este tema. Sí. Al margen de los colores políticos, al margen de la forma en la que veamos a nuestro país, entendamos que esto va a ser un hito, precisamente como se ha mencionado, para nuestro país en función de política internacional. Va a ser un hito en la historia de Bolivia y va a ser un hito en la autoestima de la sociedad boliviana. Las nuevas generaciones ya no van a tener que crecer con ese estigma de los 23 de marzo, de perder la guerra cada 23 de marzo, recordando las derrotas, sino que van a tener algo positivo que recordar. Y eso es algo por lo que debemos luchar permanentemente. Es decir, que las nuevas generaciones hereden un mejor país que el que hemos heredado nosotros. Y es en eso lo que debemos pensar. Mucho se está utilizando este tema políticamente cuando ya estamos... decir la recta final es decir demasiado. Estamos en los últimos 100 metros ya. Entonces, cultivar la unidad en este último trayecto va a ser definitivo para mostrarle también a Chile que está hablando no con un gobierno, está hablando no con una clase política ni con una élite, está hablando con todo un pueblo y que ese pueblo quiere mar. Gracias, Jorge. Gracias, amigos. Podemos estar nosotros los bolivianos en las antípodas de las visiones políticas, de las visiones de pensamiento filosóficos, de cómo que repensamos nuestro país. Pero una cosa es cierta, que en el tema marítimo, en nuestra aspiración de volver un día a las costas del Pacífico,
es definitivamente la unidad, la única que va a poder ayudarnos a consolidar este tan ansiado objetivo. Muchas gracias y hasta la próxima semana. En instantes vuelve la programación de TVU. Más que una profesión, es una pasión. Velar por la salud sexual de nuestra comunidad es un deber.